Paz a vosotros. Sean todos y todas bienvenidas. Vamos a alabar a nuestro Dios. Como dice el Salmo 100, entrar alegres, habitantes de toda la tierra, canten con regocijo. Vamos a empezar a alabar a nuestro Dios con el estribillo 272. Se titula He decidido seguir a Cristo. Seguir alabando a nuestro Dios con el estribillo 194, solamente en Cristo.
familia muy sabia. Gracias a Dios que Dios está. Pasamos, hermanos. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, inclinen su rostro en reverencia a Dios y oremos al Padre. A nuestro Dios que está en los cielos. A ti, Padre Santo, hoy dirigimos nuestra plegaria, nuestra oración. Y lo hacemos, Padre, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Y también reconocemos que has estado a un lado de nosotros toda esta semana, Señor. Cuidaste de nosotros desde que levantamos de nuestras camas hasta el volvernos a acostar. Diste el alimento en nuestras mesas y también, Señor Dios, brindaste el trabajo para poder conseguir el pan. Gracias, Señor, por las maravillas de la naturaleza. Gracias por los pajarillos que se acercan a nuestras casas, aún por aquellos animales, Señor, que han sido provistos de agua esta semana cuando mandaste la lluvia a algunas sierras de este estado. Gracias, Señor, por acordarte de toda la creación tuya y también de nosotros porque somos tus hijos. Bendecimos tu nombre esta noche, Señor, y te agradecemos que nos hayas traído sanos y salvos. Permite que podamos cantarte, alabar tu nombre, podamos disfrutar este momento y la comunión con los hermanos. Señor, todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Lo hacemos con ese propósito, que tu nombre sea glorificado. Y que, Señor Dios, podamos salir contentos de este lugar, momento que termine esta reunión, podamos seguir, Señor, en este caminar contigo. Gracias, Padre Santo, bendice la dirección de nuestra hermana Isidra, bendice la palabra, Señor, y el expositor que has de traer para este lugar. Gracias, Señor Dios, quédate con nosotros, estamos felices, contentos de tenerte. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiga a nuestro hermano, bendiga a toda su familia. Yo estoy muy contenta. Doy muchas gracias a Dios por todas sus maravillas. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios ahora con el himno 305. Los 10 mandamientos.
Dios, el plato fuerte, estén muy atentos para que no se les pueda caer nada de lo que escuchen. Paso a vosotros, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta noche. Vamos a orar a nuestro Dios que Él nos hable el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Amado y buen Padre celestial que habitas en las alturas de los cielos, tu nombre es santo, Señor, tu nombre es puro, tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos, Señor. En esta noche hemos venido hasta este lugar abandonando nuestras labores, nuestros pendientes, dejando un momento, Padre, atrás las preocupaciones y viniendo, Padre, a este lugar a encontrar sabiduría, a encontrar el consejo, a encontrar, Señor, esperanza para nuestras vidas. Momentos de desesperación, de soledad, de necesidad, de enfermedad. Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? Gracias por permitirnos estar en este momento, en este lugar. Permítanos aprovecharlo al máximo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Mis hermanas, mis hermanos, tomen su asiento. Bueno, hermanos, en esta noche yo tengo una pregunta que hacerle para iniciar el tema. Dígame usted, ¿qué es lo peor que le ha pasado en la vida? Y luego nuestra mente, ¿verdad? Se va hacia los peores accidentes, los peores traumas psicológicos de nuestra vida. Aquel momento con aquella persona o aquel momento con ese perro que no nos soltaba, ya nos traía ganas, ¿verdad? No. Yo recuerdo mucho, hermanos, que uno de mis peores momentos de la niñez, de hecho lo voy a decir ahorita que está mi tío Daniel aquí, no es por él, no es por él. Uno de mis peores momentos de la niñez, tenía yo como 8 años, era un perro que estaba en la esquina de donde uno da vuelta a llegar a casa de mis papás. Por cierto, invitados para mañana, en la mañana, es culto de oración en casa de nuestro hermano Guadalupe Ríos. Entonces vamos a ver ahorita cómo nos organizamos. Ese fue el comercial, ¿verdad? Resulta ser, hermanos, que había un perro en la esquina donde uno da vuelta para llegar a casa de mis papás. De un señor que nosotros le conocíamos, mis hermanos y yo le conocíamos como el señor del piano, ¿verdad? Que siempre llegaba con su camionetota y parecía que no tenía claxon, parecía que tenía piano, ¿verdad? Y tocaba. El señor del piano ya llegó. Pero ese señor del piano tenía un perro que parecía un león, hermanos, un león sin melena, de esos grandotes con pelo corto, ¿verdad? Pero era bravo el perro nomás había que verlo para que lo correteara uno. Ya lo habían reportado muchas veces que mordía a los niños, a las personas, asustaba, se peleaba con otros perros, siempre salía ganón ese perro, pero pues era bravo, era muy, muy feo. Entonces un día, yo recuerdo muy bien que mi tío Daniel estaba de visita ahí en casa de mis papás y estaban platicando, teníamos una mesa grandota, roja, de fierro, y tengo entendido estaba en el patio, estábamos platicando y pues se nos ocurrió comer, ¿no? Comer con mi tío Daniel ahí en casa, ya que lo teníamos ahí de visita, y luego me dice mi papá, ve por la coca. Ya decía yo, tengo que pasar por ese lado, por esa esquina, por esa calle, por esa casa, por enfrente de ese perro. Y no, pues, ok, ¿verdad? Y que voy a la tienda, hermanos, tuve que doblar esa esquina, llegué a la tienda, no había perro, dije, no, pues ya la hice, ¿verdad? Y ya compré la coca, y me acuerdo que era una coca retornable, envase retornable de 2 litros, y ya venía yo de venida, hermanos, y a que no sé de qué, ahí estaba el perro, hermanos, en la esquina, y yo dije, pues ni modo, como uno cuando tiene en la mente, no, voy a hacer como que no lo vi, como que no lo veo, como que lo voy a ignorar, ¿verdad? Dicen que si no le haces caso, pues en mi caso te hace. Dicen, huele tu miedo, pero ese día, yo no sé, bueno, yo creo que ya andaba orinado el miedo, yo que me olía. Iba a pasar por la esquina ya y entonces, ¿qué me ve? Que se para y que me corretea, hermanos.
Me correteó el perro. Yo me acuerdo que ese día yo traía la coca y como pude ir con mi chorcillo, mi playerilla de 8 años, ahí voy corriendo y el perro detrás de mí era grande. Yo creo que casi me igualaba la estatura porque estaba muy grandote ese perro. Y lo que hice yo fue soltar la coca. La coca se abrió, se tiró y llegué con un cuarto de coca a la casa, hermanos. Todo bien asustado. No me mordió, no me alcanzó a morder, pero yo, ay no, ese terror de ese perro de la esquina era terrible, terrible. Y ya llegamos y creo que nada más mi tío Daniel alcanzó coca. Y fue una experiencia que no nada más fue ese día que fue mi tío Daniel a la casa, sino cada vez que yo tenía que pasar por ahí era un miedo, era un terrible miedo. No sé si me llegó a morder, creo que no, pero otros perros sí me llegaron a morder. Me acuerdo una vez ahí en casa de la manita Mara, el 1 de mayo, una vez me mordió la pompi un perro. Ay, yo tenía como 6 años. Ay, y tenía mucho miedo de los perros después de ese perro, que era el terrible, el terrible, hermanos. Entonces, la pregunta que yo le hago en esta noche es, ¿qué es lo peor que le ha pasado a usted en la vida? Digo, a lo mejor lo del perro hoy en día, ya con otras cosas que me han pasado, no es lo peor. A lo mejor yo pude haber dicho a mis 10, 11 años, no, el perro es lo peor que me ha pasado. Y hoy en día, hoy puedo decir, hay algo peor todavía que me ha pasado, como aquella vez que prácticamente nos andaban desfalcando en dinero por el vehículo que hoy, gracias a Dios, tenemos. En esa semana, en ese mes, hermanos, no comimos, no lloramos, nos desvelamos, andábamos allá dando vueltas, andábamos todos, oye, como me ven, era la mitad yo de flaco. Necesito más preocupaciones para bajar de peso. Pero he tenido otras experiencias que me han quitado el sueño, que me han deprimido, que me han hecho creer que es lo peor por lo que he pasado. Yo creo que si nos pusiéramos a contar en este momento cada uno y pusiéramos el micrófono en su lugar y contáramos, hermanos, lo peor que nos ha pasado, pues diríamos de unos, ay, hermano, eso no es tan peor como lo que me pasó a mí. O diríamos de otros, ah, caray, hermano, eso es peor de lo que me pasó a mí. Hemos tenido experiencias y aquí testimonios, hermanos, de hermanos que nos han contado que lo fueron a tirar casi muerto en el río. Ah, caray, oiga, imagínense una experiencia así. Es lo peor que me ha pasado en la vida, diría la hermana o el hermano. No, hermano, es que una vez me cayó una placa, un barrote encima, me rompió el cráneo en dos y fui a parar al hospital. Ah, caray, hermano, ahí me declararon muerto, diría un hermano, ¿verdad? Mire nada más, lo peor que le ha pasado en la vida. Si nos comparamos entre unos y otros, hermanos, llevaríamos grandes sorpresas. Y en la fe nos llevaríamos grandes hazañas, o no hazañas, sino milagros e intervenciones de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no es cierto? Grandes cosas, hermanos. Y a veces vemos a algunos hermanos o hermanas, o jóvenes, serios, callados, reservados, pero si escucháramos cada una de las cosas que les han pasado, quedaríamos sorprendidos de lo que les ha pasado, que ha sido muy grande, muy maravilloso, que han salido a flote de aquella situación. O quizá también están aquellos que están pasando por esa situación y aún están, hermanos, surcando por ese valle de sombra de muerte. Pero a grandes rasgos, hermanos, de hecho el tema así se llama, lo peor que nos puede pasar. A grandes rasgos, déjeme decirle que lo que usted tenga que decir o lo que yo le tenga que decir, déjeme decirle una gran verdad, no es lo peor que a usted le puede pasar. En todo caso, aquel perro me hubiera mordido, me hubiera arrastrado, me hubiera hecho que me llevaran a urgencias, a ponerme algunas dotaciones ahí de sangre. No es lo peor que me pudo haber pasado. Incluso que me hubiesen secuestrado de pequeño yendo a la tienda, que me hubiera pasado algo terrible a mi vida, a mi cuerpo, a mi integridad, inclusive si aquel perro me hubiese matado. No es lo peor que me pudo haber pasado. Y en cada una de las historias que yo sé que aquí hay, hermanos, de cada uno de ustedes, déjeme decirle con este tema que no es lo peor que le pudo haber pasado. Mateo capítulo 24, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 24. Versículos 3
al versículo 8, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, serán tentados, hermanos, les mentirán en torno a la fe en Cristo Jesús. Y aún así, no es el final. Y luego sigue diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Y qué dice? Aún no es el fin. Fíjate el contexto en el que el versículo lleva el engaño y luego la guerra. Fíjate, comienza por el engaño y luego la guerra. Y luego dice, pero aún no es el fin. O sea, una guerra, hermanos, hay gente que la sufre, y el día que le toque a México, hermanos, también ser parte de una guerra. Déjame decirte lo siguiente, como dice la Biblia, aún no es el fin. O sea, todavía no es lo peor que le puede pasar al mundo, a la humanidad o a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Fíjate lo que dice, reino contra reino, pestes, enfermedades como el COVID. ¿Alguien levante su mano y cree que el COVID es terrible, hermanos? Levante su mano, ¿quién cree que el COVID es terrible? Es maligno, es destructivo para la sociedad, para la humanidad. Alguien levante su mano y diga, yo creo que el COVID es terrible, hermanos. Bueno, ahora baje su mano, porque no es lo más terrible que nos puede pasar. ¿Alguien se ha preguntado, hermanos, qué sigue después del COVID? Una vez platicábamos aquí en un tema y dijimos, el COVID nos mostró, hermanos, que el ser humano puede estar exhalando e inhalando con esfuerzo, con desesperación, con mucha desesperación, hermanos, aire para vivir. Y le tienen que abrir los pulmones, meterles oxígeno, hermanos, con tanques especiales, estarles midiendo la presión de lo que está entrando de aire, el porcentaje para los que tenían 40, 50, qué terrible situación. Y veíamos la esperanza cuando nos decían, ya está en 90, en 95, ya está mejorando. El COVID es una enfermedad, hermanos, terrible, de la cual todos sentimos un alivio cuando dijeron, ya está la vacuna, ya hay vacuna. Y empezaron por los países más grandotes, ¿se dio cuenta? Y nos fue llegando hasta que llegó a los más pobres como nosotros. Ahí estamos vacunándonos, ahí con hasta enfermedades secundarias, pero vacunándonos por el COVID. Y la gente se moría tratando de inhalar aire para vivir. Eso fue el COVID. ¿Y qué si lo que sigue, hermanos, es una enfermedad donde la piel se nos caiga? ¿Y qué si lo que sigue, hermanos, es que nuestros músculos se llenen, nuestro cuerpo se llene de llagas? Como una especie de lepra. Imagínense. ¿Qué si lo que sigue, hermanos, es que nos empecemos a quedar ciegos? ¿Qué si lo que sigue, hermanos, es que de repente, de la noche a la mañana, sin síntomas, empiece a morir la gente? No puedes dormir, porque si duermes puedes amanecer muerto. Imagínense que esa sea la siguiente enfermedad. ¿Verdad que el COVID ya no suena tan terrible? Ahora es más terrible. Y la palabra de Dios, hermanos, cuando vemos estos versículos, dice la palabra de Dios, el versículo 8. Bueno, el versículo 7 dice, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El versículo 8
Y todo esto, ¿qué dice? Será principio de dolores. ¿Entendemos, hermanos, en nuestra vida lo que significa principio de dolores? Yo no lo comprendía hasta que mi esposa hasta que nos embarazamos. Principio de dolores. La Biblia siempre compara los últimos días, hermanos, con el parto de un pequeño, de una madre. ¿Cómo comienzan, hermanos, las contracciones? Pequeñas, muy pequeñas. Se sienten como un malestar estomacal, pero luego se identifican porque se hacen recurrentes por cada cierto tiempo. Y uno trata, o al menos yo eso veía en mi esposa, que trataba de aguantarlas, porque podían pasar como en otros días. Pero cuando era el día, hermano, si bien lo voy a recordar, tuve que levantarme a las 4:30 de la mañana, corriendo ya con la maleta hecha. Y ahí voy manejando, hermanos. No sé por qué se nos ocurrió, si vivíamos acá en La Croc, irnos hasta allá, hasta Escobedo, por allá, aliviarnos. Y ahí vamos, corriendo. Llegamos. La enchufan a mi esposa, ¿verdad? Le ponen ahí los cables de alta tensión, la ponen ahí en camilla, la van monitoreando, pero yo también me doy cuenta que son como por cierto tiempo. Vienen y se van. Y luego me dice mi esposa, ahí viene, otra vez. Y me agarraba la mano, hermanos, por eso esta mano no la tengo bien yo. Se me dislocaron los dedos. Y luego ya se iba, ¿verdad? Y los que venían, hermanos, eran más fuertes cada vez, los dolores. Había un aparatito, yo no conocía ese aparatito hasta ahora que nos embarazamos. Un aparatito que mide la intensidad de las contracciones. Como una agujita y es como un librito que, como si fuera un terremoto, ¿eh? Se va a temblar ahí todo, se va a sacudir todo. Y mi mano también. Y entonces empezaba, hermano, y yo le decía a mi esposa, ahí viene, y mi esposa, ¿cómo sabes? Es que la agujita ahí va, ¡ay, sí es cierto! ¡Ay, agárrate fuerte! Y otra vez. Hasta que el dolor más fuerte, insoportable, ¿cuál es? Bueno, no insoportable, pero el dolor más fuerte, el mero parto. Pero va de poco a más. Y la palabra de Dios, hermanos, con estos versículos, nos enseña y nos muestra que cualquier cosa que nosotros padezcamos, hermanos, no es más que el principio de dolores y no es, hermanos, lo peor que nos puede pasar. Quiero que veamos, hermanos, con esta manera de ilustrarlo, el libro de Marcos, por favor, capítulo 5. ¿Qué es entonces, hermano, lo peor que me puede pasar en la vida? Entonces, un asalto, un robo, una violación, un secuestro. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Porque a veces nos estancamos en la vida con algo que creemos que fue lo peor que nos pudo haber pasado. No es lo peor que te pudo haber pasado. Mientras hay vida y esperanza, y mientras hay esperanza, hermanos, debemos seguir luchando. Debemos seguir. Alguien me dijo esta frase en la semana, debes seguir enfrentando tus miedos. De hecho fue a Adai, le dije, no, me da miedo eso, le dije, me da miedo la serpiente que pusiste en el sillón. Y me dice el pequeño, así de 3 años, me dice, no, papá, debes enfrentar tus miedos. Ay, bueno, miren. Un pequeñito me enseña. ¿Cuánto más, hermanos, la palabra de Dios también? No es lo peor, no puedes estancarte, no puedes vivir sumiso, estancado en una situación que fue una parte caótica en tu vida, pero no es lo peor. Dice Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 25 al 27.
Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Qué dice? Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué dice? Y tocó su manto. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí, porque ¿sabe qué es lo que sigue? Usted ya se lo sabe. Tocó su manto y entonces dice que fue sana de su azote. Fue sana de su enfermedad. El poder del Señor salió, hermanos, de él. Y luego Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Sí, porque poder salió de mí. Pero centrémonos en estos versículos, hermanos, en estos 3 versículos. Dice que había sufrido ya una mujer desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre. La vergüenza, también, hermanos, el sentirse, yo creo que todos los días, sentirse débil, sentirse enojada, sentirse frustrada, sentirse avergonzada, sentirse, hermanos, inclusive que todo se le estaba acabando, los recursos se le estaban acabando, porque dice la palabra de Dios, versículo 27, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Qué significa esto? Que muchos la habían engañado, diciéndole que con eso se iba a curar. Y ahí va la persona a curarse allá hasta no sé dónde. No, pues ahí va a creerle, porque le dijeron, charlatán o alguien, hermanos. Vidas, hermanos, que han sufrido por la mentira de alguien más. En todos los aspectos, en todos los aspectos. De salud, del amor, del corazón, familiares también. Personas que creemos que son y no, realmente son otra cosa muy distinta. Dice una alabanza que no cantó Jeruel, me hubiera gustado que cantara el sábado pasado. Dice, el peor enemigo del hombre es la gente. Y lo que más dice, azote más cruel de la gente es el hombre. Somos nuestros propios enemigos, hermanos. Con aquellos con quien te relacionas, a veces hasta los patrones malagradecidos, que no pagan lo que debería ser por el gran sacrificio que se hace, el empeño, la dedicación, el corazón hacia lo que se hace. Y ahí va uno a creerles, a darles el corazón, el tiempo, la dedicación, el esmero. Y perdónenme ustedes, pero a veces hasta la oración de alguna forma, ¿verdad? Se las ponemos fácil. Pero sabemos quiénes son esas personas en el fondo del corazón. El mismo hombre, hermanos, engañando al hombre y haciéndole sufrir. Usted ha sufrido por médicos, usted ha sufrido por malas recomendaciones, usted ha sufrido por personas que le han quedado mal a usted, esta mujer también, y por 12 años. Y sigue diciendo, y gastado todo lo que tenía, o sea, se había quedado pobre, ya se había endeudado quizá, ya andaba mendigando para poder conseguir las sábanas, porque antes no había, ¿cómo se le llaman? Las toallas femeninas. Antes no existían toallas femeninas, era una sábana que se ponía la mujer, hermanos, y tenía que cambiar esa sábana porque esa sábana quedaba inmunda. Así la costumbre de aquellos tiempos, de aquellos lugares. Todos los días. El periodo de las mujeres, ¿cada cuántos días? Cada mes, cada 27, 28. Imagínense todos los días. Todos los días. Ya era una enfermedad, ya era un sufrir. Y una mujer en aquellos tiempos era considerada inmunda. No te puedes acercar, no nos puedes tocar. Imagínense, en aquel entonces. Esa mujer vivía encerrada. Ya había sufrido mucho, hermanos.
y había gastado todo lo que tenía, y dice el versículo 26 al final, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y el versículo 27, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí viene lo peor que te puede pasar. Aprendemos de esta mujer, hermanos, en esta noche, que ya sufría, ya era pobre, ya había ido con expertos según y nadie le había ayudado, antes la habían engañado, ya había sufrido por mucho tiempo. Ella pudo haber marcado en su vida, hermanos, que lo peor que le pudo pasar fue estar enferma de aquella enfermedad y haber sufrido por todo esto que dice el versículo, pero no. Hay algo en el trasfondo de esta historia que no se menciona en letras, pero que tenemos que entender. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? Ahí, en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué dice? Vino. La palabra de Dios dice que vino. Ese es el primer paso y el más importante, hermanos. Lo peor que le pudo haber pasado a esta mujer no fue su enfermedad, ni los médicos, ni quedarse pobre, ni la vergüenza, ni nada de eso, ni los 12 años. Lo peor que le pudo haber pasado a esta mujer es que la Biblia la mencionara como algunos otros mencionan, como el rey aquel que mencionamos, que le dijo a aquel apóstol, casi me persuades. O como aquel hombre que seguía a Jesús con una sábana y que cuando fueron a apresar a Jesús, dice la Biblia, que dejando la sábana, ¿qué dice? Salió huyendo desnudo, que no quería que lo agarraran. Y la Biblia es explícita, hermanos, en decir, dejó la sábana, salió corriendo desnudo, como un cobarde. La Biblia es explícita, hermanos, en hablarnos de ese rey incrédulo, que con palabras soeces, lo voy a mencionar así, le dijo al apóstol, casi me persuades, yo no voy a andar siendo como tú, como los tuyos, ¿verdad? Ya casi me convences, pero no. La Biblia es muy específica, pero en esta parte no nos lo menciona. Pero hablando de una enfermedad, hermanos, tan terrible, la Biblia tiene un trasfondo en decirnos que lo peor que le pudo haber pasado a esta mujer fue no haberse acercado a Jesús cuando escuchó de él. Fue tener la respuesta frente a ella porque oyó que Jesús iba a pasar por ahí y haberse acobardado. Eso hubiese sido lo peor antes que la sangre, antes que el flujo, antes que los doctores, antes que su pobreza, antes que los 12 años, antes que la vergüenza o lo que sea, hermanos. Eso hubiera sido lo peor que le hubiera pasado a esta mujer. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos, y en nuestro deber como cristianos, tenemos que tener en cuenta que a veces es lo peor que le pasa a la gente. Y que nosotros debemos ser esa cercanía, esa conexión, ese acercamiento con la gente. Nosotros debemos acercar a las personas a Jesús o llevar, hermanos, el evangelio, la iglesia, el sentir, la fe a sus casas, a sus necesidades, a sus hogares, a sus vidas. Tenemos que crear esa conexión a veces, entendiendo, hermanos, que lo peor que le puede pasar a todo ser humano es que oyendo y conociendo que aquí está la presencia del Señor, no se acerque. Por eso Jesús, cuando sanaba, primero decía, tus pecados te son perdonados. Porque lo peor en el paralítico, que bajaron por el techo, ¿se acuerda cuando mencionábamos esa historia? Lo peor no era que no caminara. Lo peor no era, hermanos, que no pudiera hacer su vida de manera normal, que tuviera que ser cargado por 4 amigos. No era lo peor. Lo peor era que su vida estuviera mal delante de Dios. Por esa razón, hermanos, humanamente, a veces creemos y tenemos la idea, y más los que ya conocemos de Dios,
que nos hemos entregado a Dios o los que conocemos de la iglesia, de las cosas de Dios. Lo peor que nos puede pasar no es lo peor que crees que te está pasando o que te pasó. No. Lo peor que te puede pasar es vivir lejos de Dios. Vivir lejos de Dios es lo peor que te puede pasar. Porque con Él somos más que vencedores, porque con Él triunfamos, porque con Él, hermanos, es lo mejor. Decía la rondalla Jeruel, voy a volverlos a referenciar. En la última alabanza, ¿qué dijeron los hermanos? Queremos cantar esta alabanza porque sentimos que el mensaje es propio para despedirnos ya cuando se andaban yendo. Y dijeron la rondalla, vamos a cantar esta alabanza, contigo triunfaré. Es un placer reconocerte. ¿Verdad? Y luego dice, al final, contigo triunfaré. Y nos quedamos ya como canción final, nos quedamos con ese mensaje. Yo me quedé con ese mensaje de la rondalla, de esa alabanza. Porque es lo peor que nos puede pasar, hermanos, es vivir lejos de Dios. Sabiendo que está ahí la respuesta y no formular la pregunta. Saber que está ahí la cura, la medicina y preferir, hermanos, seguir enfermos. Hay un pastor que en redes sociales es muy famoso y tiene un mensaje muy interesante que le tituló Una noche más con las ranas. Va en torno a este tema también, que es, hermanos, que cuando Dios envía la plaga de las ranas a Egipto, la Biblia dice que Moisés fue a Faraón. Y Moisés le dice a Faraón, libera a mi pueblo. Y solo basta con que yo ore a Dios y le pida que se vayan las ranas. Y las ranas se van por orden de Dios. Y la Biblia dice que Faraón dijo, está bien, pero mañana, dice Faraón, mañana que se vayan. Y por eso le titula Una noche más con las ranas. O sea, en ese momento pudo haber dicho sí, que se vayan. Y por la autoridad de Dios, hermanos, las ranas se van. El pecado se va, la inmundicia se va, lo que apesta se va. Pero a veces decidimos, hermanos, seguir viviendo una vida aguantando, soportando, creyendo, hermanos, que vamos a librarla. Y no es así, no es la vida que Dios quiere para nosotros. Por ese motivo, hermanos, yo en esta noche te invito a que te esfuerces. Porque algunos de nosotros, hermanos, vivimos con cargas, con cosas que nos pasaron y que nos marcaron, incluso hasta físicamente. Hay quienes cargan cicatrices de lo que les pasó. Siempre he dicho, y cuando me toca hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, siempre les digo, aquí, ustedes lo pueden ver. No, creo que no alcanza la cámara, ¿verdad? Bueno, aquí pueden ver una cicatriz. Yo de adolescente, en mis desesperaciones de locura y de tontería y media, golpeaba las paredes. Me lastimaba. En depresión, y yo sé que usted también, en depresión, en ansiedad, por lo que usted crea que es el bache de su vida, ocurren cosas que nos marcan en la mente, en el corazón o en lo físico también. Pero déjeme decirle una cosa, y lo que acabamos de hablar en esta noche, no es lo peor que le puede pasar a su vida. Usted va a librar esa batalla. Usted va a surcar ese valle de sombra de muerte porque usted ha decidido confiar en Dios. Si usted ha decidido confiar en Dios, prepárese sí para lo peor. Desgástese sí, emocional, física y espiritualmente, como usted quiera. Desgástese sí en que lo peor que es estar lejos de Dios, eso sí le atormente. Eso sí sea la guerra de su vida, lo que no lo deja dormir. Eso sí es, hermanos, un verdadero, como dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mejor es estar un día aquí en las cosas de Dios que 1000,
días, 1000 años, un gran día, un gran momento lejos de Él. Eso es lo peor, hermanos, que nos puede pasar. Aquella mujer tomó la mejor decisión, que es acercarse, no vivir, hermanos, lejos, apartado y en la soledad. Por último, hermanos, Romanos capítulo 8, con esto quiero terminar. Romanos capítulo 8, versículo 18. Fíjate lo que dice. Con este tema voy a cerrar, así como Rondalla Jeruel cerró con su alabanza, contigo triunfaré. Romanos capítulo 8, 18. Dice la palabra de Dios, llévate este versículo que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos. Imagínense, ya con este versículo cerramos esta parte que es simplemente, hermanos, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos sufriendo, que lo que hemos de batallar, que con lo que hemos de padecer, hermanos, no se compara en nada con la gran recompensa que el Señor tiene para nosotros en aquel día. Por eso cuando el Señor, cuando Cristo, hermanos, habla de las bienaventuranzas, dice que la gente se le juntaba en multitudes, hermanos. Las bienaventuranzas también llegan a nosotros, como estando en la multitud, escuchando a Cristo, hermanos, predicar en este momento. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los mansos. Todo lo que sufrimos, hermanos, que está garantizado por el Señor, que sufriremos en este mundo, llévese este versículo que dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que viene, con la gloria venidera, hermanos. Así que suframos un poquito. Aquello grande que usted dice que le pasó, a partir de esta noche diga, no es lo peor que me puede pasar. No es que ya me dijeron que me van a cortar. No es lo peor que le puede pasar. Los 2 pies, no es lo peor que me puede pasar. O ir a la prisión, no es lo peor que le puede pasar. He tenido muchas veces, lo voy a decir aquí, he tenido muchas veces en mente, hermanos, que ¿qué pasa el día que uno va a prisión, verdad? Quiero decirle desde aquí a mi esposa que si un día voy a prisión, por alguna razón, ¿verdad? Espero que no sea nada malo, pero a veces un accidente. No lloren, no se desesperen por mí. Creo que a veces, hermanos, el Señor también en prisión puede usar a sus hijos. Hay luz donde todo está oscuro. O incluso internado en un hospital. Mientras hay vida, mientras estamos ahí, mientras nos siguen monitoreando, mientras estamos enchufados, conectando, buscándonos el problema en nuestro cuerpo, nuestro organismo, no es lo peor que nos puede pasar. Como he recibido mensajes de hermanos cuando están internados y me dicen, hermano, cuando estaba ahí, tuve la oportunidad de conocer a alguien que estaba peor que yo. Y le compartí, le platiqué, hicimos amigos, compartimos contactos, seguimos en comunicación. Hermanos, en lo peor que creemos que nos pasa, no es lo peor. Incluso puede ser hasta lo mejor que nos está pasando. Dice un dicho por ahí que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y si es así, hermanos, entonces el Señor no nos castiga en este sentido, sino que nos da, hermanos, la oportunidad de reconocer que no es lo peor. Lo peor es vivir lejos de Dios. ¿Estás lejos de Dios? Sí, estás viviendo lo peor en tu vida. ¿Estás esforzándote? No es lo peor. Dios te bendiga, hermanos. Dios fortalezca tu vida. Mi deseo es que Dios te bendiga.
2:45 sin Dios. Paso a vos, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas en este día, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito buen Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, bendecimos tu nombre, Señor Dios, en esta noche y te damos las gracias por tu palabra expuesta, Señor Dios, en esta noche también, Señor Dios. Ahora venimos con la recolección de diezmos y ofrendas, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que puedas bendecir el trabajo de cada uno de mis hermanos, que lo que se vaya a dar y ofrendar, Padre Santo, siempre sea para el servicio de tu obra, de tu templo, Señor Dios, y de las personas que te sirven, Padre Celestial. Ven a estar con nosotros, bendícenos, cuídanos, Padre Santo, y te pedimos que te quedes con nosotros en este lugar. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, paso a vos, hermanos. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Bien? ¿Bendecido o no bendecido? Tomen sus lugares, por favor, solamente unos minutitos. Hermanos, como avisos, tengo varios avisos. Cada semana voy a estar compartiendo, hermanos, sobre todo por el grupo del WhatsApp, una serie de noticias que hemos estado realizando, de lo que hemos estado realizando a la semana, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Tanto aquí de construcción como con los hermanos, las reuniones, cosas que yo hago como pastor, hermanos, en pro de la iglesia. Y bueno, por ejemplo, quiero compartirles que estuve realizando el programa de los próximos 2 meses, hermanos, de lo que es septiembre y octubre. El día de mañana, hermanos, va a estar pegado ahí en la parte de atrás el programa para 2 meses, hermanos, de trabajo. Así que los que ya saben del programa, ya lo conocen por medio de ahí del WhatsApp, ya subimos una parte, pero vamos a seguir, hermanos, actualizando esta parte del programa.
El día de hoy, hermanos, y para el día de mañana también, el aseo es en torno a la familia Ríos Rosas. Y el viernes, la próxima semana, hermanos, nuestra hermana Raquel y la familia de nuestro hermano Jesús para la próxima semana. ¿Sí? El día de mañana, hermanos, tenemos reunión de culto de oración y lo tenemos, hermanos, en el hogar de nuestro hermano Guadalupe Ríos. En el hogar de nuestro hermano Guadalupe Ríos tenemos el culto de oración. Así es, mi hermano Guadalupe, levanta su mano, si no lo conocen, ahí está. A mí me gustaría hacer una pregunta en general, hermanos, ¿quiénes vamos a ir? La verdad que los cultos de oración son muy bonitos cuando se hacen en el hogar, estamos ahí conviviendo, es algo diferente, ¿verdad? Y bueno, empezamos a las 10 de la mañana, terminamos aproximadamente a las 11:30, 12, para luego tener el tiempo, hermanos, a las 4:30 de venir acá al culto. Entonces, para el día de mañana, le voy a pedir a mi hermano Guadalupe tengamos la posibilidad de venir en el vehículo hasta aquí y ver la manera en la que podamos ir, hermanos, hacia el hogar de nuestro hermano Guadalupe para llevar a los hermanos que podamos mover hacia allá. Entonces, ahorita, hermanos, no se vaya. Quien pueda, por favor, decirme, hermano, yo sí quiero ir, yo sí voy a ir, para esperarlo, para saber también si vengo yo solo o mi hermano Guadalupe viene también, me apoya con el vehículo. Si no, bueno, entonces para movernos unos cuantos. Amén. El día de mañana, hermanos, en casa del hogar de nuestro hermano Guadalupe, ¿qué? ¿Va a haber alguna merienda, algo? ¿No? ¿Chocolatito, cafecito? ¿Cabrito? ¿Ok? ¿Tunas? Bueno, entonces para mañana le pido a mi hermana Felicitas, a mi hermana Raquel, por favor, se pongan de acuerdo con mis hermanos para algún aperitivo, lo que se vaya a compartir, que también estén en comunicación, ¿verdad? Dirección, palabra, también una dinámica por ahí que podamos hacer. Hermano, tiene mucho patio, a lo mejor nos pone a correr. Entonces, hermanos, algo ameno que podamos hacer ahí en el hogar. Mi hermana María del Carmen, ¿va a acompañarnos? ¿No? Ok. Dormida nos la llevamos. Muy bien, vamos a hablar por Mónica, por la familia. Mi hermana, bueno, pues está preocupada, ¿verdad? De viajar en avión. Muy bien, vamos a orar por ellos, por Mónica y toda la familia, que Dios los lleve y los traiga con bien. Muy bien. Mi hermana Isabel tenía un aviso, comentario. Primeramente Dios, que te los pueda acompañar. Y amén. Ok. Muy bien, ya está mejor, André. Vamos a orar que Dios siga obrando en la salud del pequeño. Y el día de mañana, hermanos, se recoge despensa para que también vengamos preparados con eso. Muy bien, nos ponemos de pie, hermanos. También el día jueves por la mañana, mediodía, estuvo un eléctrico revisando, hermanos, el cableado. Un hermano que nos ha apoyado con ciertas instalaciones. También nos va a ayudar, hermanos, con una parte ahí que se está sobrecalentando. Y bueno, son cosas que se hacen aquí, hermanos, en el templo. Mi hermana Raquel tiene un aviso también, petición. Muy bien. Amén. Muy bien. Vamos a orar, claro que sí, por esta familia, por los pequeños.
mucha fortaleza en el corazón de nuestra hermana Raquel. He sabido que ha sido su hogar un hogar de bendición en los últimos meses, para que siempre se encuentre ahí el hogar que muchos han encontrado, y siga habiendo esta bendición. Y Dios alcance en las instituciones y en los medios lo más adecuado, ¿verdad? Que Él sabe para los pequeños. Vamos a orar así, hermanos, en esta noche. Nos vemos el día de mañana aquí en este lugar a las 10 de la mañana, si no es que antes, para irnos al hogar hermano Guadalupe, y por la tarde a las 4:30. Nos ponemos de rodillas, hermanos, que puedan hacerlo. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado y buen Padre celestial, que habitas en las alturas de los cielos, santo es tu nombre, Señor, a ti toda la gloria, todo el honor. Padre, en esta noche estamos contentos, agradecidos contigo, Padre, por la vida, por la oportunidad, Señor, porque tú estás con nosotros, nos acompañas. A pesar, Señor, de que la semana, el día, la vida, Señor, haya sido complicada, no hemos sentido, Padre, no nos hemos sentido alejados de ti, de tu protección, de tu benevolencia, Señor. Hemos tenido el alimento, el sustento, el trabajo, la familia, Padre. En medio de necesidades, también, Padre, la gratitud. En cada momento, Señor, se presenta, y es gracias a ti, Señor. En esta noche, también, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, de alabarte, de escucharte, también, Padre, se levantan las peticiones. Peticiones por aquellos que salen de viaje, aquellos, Padre, que están, van a salir, Señor, de viaje. Llévalos con bien, tráelos con bien. Bendice a la familia, Señor, los corazones que se inquietan, Padre, por la seguridad de cada uno de sus familiares. Dales, Padre, la confianza, y danos, Padre, la buena nueva de que fueron y vinieron con todo bien. Que ellos también, Padre, reconozcan que su seguridad, donde quiera que ellos estén, es por ti, Padre. Bendice también, Señor, a las familias que por alguna razón, Señor, se separan, por las familias, los pequeños que necesitan, Señor, el calor de un hogar, que necesitan, Padre, entender la vida en medio de lo caótica, Señor, que un adulto la ha transformado así, Señor, a veces con decisiones, a veces, Padre, por la vida misma, por la salud, a veces, Señor, por decisiones que se toman. Padre, permítenos tener la confianza y la tranquilidad de que lo que se decida, Padre, para estas familias será lo mejor. Señor, sé con ellos. Bendice el hogar de nuestra hermana Raquel. Fortalécele, Señor, con alegría, con gozo, con una palabra de sabiduría, Señor, con una compañía, que sea tu compañía, Señor, en la vida de todos aquellos que hoy, Señor, encuentran un hogar en su hogar. Padre, dales también a ellos, a cada uno de ellos, Padre, la sabiduría para tomar buenas decisiones y nunca huir de los problemas, sino antes, Padre, enfrentarlos, como en esta noche, Señor, tu palabra nos ha dicho, que no es nunca lo peor que nos pasa, sino siempre, Padre, lo peor será vivir lejos de ti. Señor, así en esta misma intención, permítenos permanecer cerca de ti el día de mañana, que podamos continuar con nuestras actividades, Señor, que podamos encontrarte en la oración, en la alabanza, Señor, en la comunión, y poder tener el día de mañana un día, Señor, sepamos, donde reconozcamos que todo, Señor, es gracias a ti. Bendícenos, llévanos a casa con bien, danos el descanso o el alimento que necesitamos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu vaya con cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Acérquese conmigo, por favor, quien vaya a ir el día de mañana para tenerlo en cuenta y pasar por usted. Dios les bendiga, hermanos. Dele a su hermano un saludo. Dele a su hermano un saludo fortalecido. Dios lo bendiga, pasamos.